tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, una vez más, ese es el segundo directo que hacemos aquí en Tu Embarazo Wabi Sabi, porque el mes pasado hice un directo, un domingo además también, y funcionó muy bien, os gustó muchísimo. Estuvimos aquí más de una hora hablando y entonces he pensado, bueno, pues ¿qué tal si lo hacemos una vez al mes? Para bueno, pues recopilar todas las preguntas que me vais dejando, que os aviso que hoy, he recogido más de 50 preguntas, o sea que veremos si nos da tiempo a abordarlas todas o tengo que dejar alguna para algún vídeo. Así que nada, de eso va a ir el directo de hoy. Hola a todas las que os estáis conectando. Hola también a las que lo veréis en diferido, que se va a quedar guardado, así que si no puedes quedarte hasta el final, bueno, ten la tranquilidad de que lo voy a dejar guardado y lo vas a poder ver enterito. Y bueno, pues como os decía, hay alguna más de 50 preguntas para responder sobre alimentación y nutrición en el embarazo. Antes de empezar, yo soy Ana. Para las nuevas que no me conocéis, que cada día llegáis chicas nuevas, futuras nuevas a la cuenta, soy Ana Núñez, soy dietista nutricionista, especializada en nutrición en el embarazo. Y bueno, pues esta cuenta se creó precisamente para ir resolviendo todas estas dudas y que comáis lo más tranquilas posibles durante el embarazo, que yo sé que hay muchísima información, hay muchas cosas, una ya no sabe qué creerse y qué no, así que bueno, a ver si hoy con este directo podemos resolver algunas de las dudas que tenéis. He dividido las preguntas en 3 categorías. De verdad que es que habéis dejado un montón de dudas, lo cual me encanta. Las primeras son sobre nutrición, vamos a hablar sobre cuánto peso coger en el embarazo, qué tipo de dieta puedo hacer. Habéis dejado preguntas súper interesantes para mí sobre alimentación y nutrición. Luego hay un par de preguntas sobre suplementos y luego ya vamos a pasar a hablar de seguridad alimentaria, ¿no? ¿Qué es seguro y qué no es seguro comer en el embarazo? Y ahí estaremos un ratito más resolviendo pues todas las dudas que os han ido surgiendo. Voy a empezar hablando de la parte de nutrición, porque además es obviamente a lo que yo más me dedico con las chicas del programa No Drama Mama, que son las mujeres a las que acompaño durante su embarazo, para trabajar pues toda la parte de alimentación de forma personalizada. Habéis dejado la primera pregunta, que además la he puesto la primera a propósito porque me ha gustado muchísimo, es ¿cuánto peso debemos coger al menos durante el embarazo? Muchas veces, yo no sé si tenéis la experiencia de que os pesen muy habitualmente en la consulta de seguimiento del embarazo. Muchas me contáis que sí, que a veces incluso las chicas del programa se han llevado alguna regañina o algún toque de atención, oye, ¿qué pasa? No puedes subir más de tanto peso o no estás cogiendo peso suficiente. Y claro, esto es que es un temazo porque de ti no depende el número de kilos que hay en la báscula. Entonces es complicado que te digan tienes que subir tanto peso a lo largo del embarazo, ¿no? Entonces a mí no me gusta nunca dar una cifra concreta de kilos que haya que subir o no subir a lo largo de todo el embarazo, porque además es que depende de muchísimas cosas. Depende del peso al inicio del embarazo, obviamente, que esto es importante. Depende también de en qué momento del año vivas tu embarazo, si te inflamas más con las altas temperaturas, si no, si tiendes más a la retención de líquidos, si hay algún problema de tensión arterial. Todo esto va a influir también en el peso. Obviamente, el peso propio del bebé, de su crecimiento, de tus órganos, también va a influir qué tal vas al baño, tu tránsito intestinal, si tienes gases, si tienes algún otro problema digestivo. Entonces, basar todo el seguimiento en el peso o tomarlo como indicador de si un embarazo es más o menos saludable, a mí personalmente no me gusta y se me hace muy insuficiente. Así que si te están pesando durante el embarazo, aprovecho para decirte que no es obligatorio que los seguimientos te estén pesando y que lo más importante son tus sensaciones, cómo tú te encuentres de energía, de apetito, que estés comiendo suficiente y obviamente que tu bebé esté creciendo bien y se esté desarrollando correctamente. Eso es lo más importante. En función del peso en el que inicies tu embarazo, pues a lo mejor has visto o habéis visto que hay tablas que te indican cuántos kilos deberías subir. Es que el abanico la horquilla es amplísima, desde los 5 kilos hasta los 19-20 kilos, por lo tanto ahí hay muchísimo, una horquilla muy muy grande donde nos movemos, así que no obsesionarnos con el peso, yo creo que es lo más importante y el principal mensaje. Yo creo que está muy bien para empezar el directo, sentar esta base, ¿no? Que no nos obsesionemos con el peso, que no es obligatorio pesarnos durante el embarazo y que es mucho más importante cómo te encuentres tú, obviamente cómo esté creciendo tu bebé, cómo se esté desarrollando,
y que te encuentres con energía y que estés comiendo suficiente, ¿vale? Que esto es muy importante. Y en relación a esto último, voy a las siguientes preguntas. Una de vosotras me ha preguntado: ¿es necesario comer carne si ya como pescado suficiente? Bueno, pues no tiene por qué ser necesario comer carne si comes no solo pescado, sino también otras proteínas, ¿vale? Dentro de las proteínas tenemos pescados, tenemos carnes, tenemos huevos, lácteos, incluso legumbres dentro de las proteínas de origen vegetal. Entonces, ¿es imprescindible la carne? No, como tampoco son imprescindibles otros alimentos. Pero aquí habría que ver, Mónica, que me lo has preguntado, cómo es el resto de tu alimentación, si hay suficiente aporte de proteínas, si hay suficiente hierro, qué suplemento estás tomando. Sobre todo prestar especial atención a la vitamina B12. Entonces, importante estas cosas, pero que te quedes con la conclusión de que sí puedes llevar un embarazo saludable y una alimentación suficiente durante el embarazo sin necesidad de comer carne, ¿vale? Lo que pasa que pues hay que tener muy en cuenta la planificación de comidas para asegurarnos de tener una buena frecuencia de consumo del resto de proteínas, ¿vale? Eso importante a la hora de escoger qué ponemos en el plato, ¿no? Que al final va un poco de esto. Luego otra de vosotras que además me ha escrito y me ha dicho que no iba a poder estar, pero yo igualmente voy a dejar la pregunta respondida para cuando veas el vídeo. Soy de tensión baja antes y ahora en el embarazo. ¿Qué alimentos me recomiendas? No sé si alguna más os pasa, que estáis teniendo, a ver, no problemas, pero que estáis teniendo las mediciones de tensión más bajas de la cuenta. Esto es algo que puede pasar ahora, sobre todo cuando aumenta la temperatura, también cuando yo ya traigo un historial de hipotensión normalmente y también es frecuente en el primer trimestre del embarazo. Luego esto es como todo, ¿no? Es teoría. Hay veces que un síntoma se supone que es súper típico del primer trimestre y a mí me aparece en el segundo o en el tercero o viceversa. Entonces ya sabéis que la teoría, igual que con el peso, con pinzas. El caso: tensión baja y alimentos y hábitos. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Lo primero es no tenerle miedo a la sal. Siempre se le tiene mucho miedo a la sal y en realidad, hace poco subí un vídeo sobre este tema, la sal en el embarazo puede ser incluso un suplemento. Y me explico, la sal yodada, ¿vale? Es la sal que deberíamos escoger si, ya no solo si estoy embarazada, también en etapa de preconcepción, si me estás viendo y todavía no estás embarazada pero estás en búsqueda, pues oye, es un cambio interesante que puedes hacer en tu cocina, cambiar la sal por sal yodada, es una tontería y la verdad es que marca la diferencia y se encuentra en el supermercado, ¿vale? Por ejemplo, lo más común, las que compréis en Mercadona, que es lo más común, la de color naranja es sal yodada y directamente compramos esta y ya estamos añadiendo ese aporte de sal por el tema de la tensión y demás, pero también un aporte extra de yodo que es muy importante durante el embarazo para el desarrollo del bebé, de su sistema nervioso y demás. Más cosas que podemos hacer para la hipotensión: beber suficiente líquido, no obsesionarme con tener que beber muchísima agua o es que tengo que llegar a X litros de agua al día, no, pero ir bebiendo agua, de preferencia agua, pero bueno, la podemos tomar con algún té, alguna infusión, agua con sabores que tú misma puedes hacer en casa, poniéndole un poquito de limón o de naranja si te cuesta beber agua, pero sí que sería interesante ir tomándolo a lo largo del día. Y luego, en lugar, que esto es algo que hacéis muchas, ¿no? En lugar de hacer 3 comidas solamente, pues hacemos varias comidas al día, en torno a 5 o 6, ponemos snacks chiquititos a lo largo del día y eso nos ayuda a complementar la parte de nutrición, la parte de energía y cositas como esto de la tensión. Frutos secos, los lácteos también ayudan mucho en este tema de la tensión baja, los quesos curados sobre todo, obviamente no es un alimento para consumir todos los días y a todas horas, pero es interesante si esto te pasa. Otros lácteos, incluso también como el yogur, nos pueden ayudar porque nos aportan sales, nos aportan yodo, así que es interesante. Y más cosas que además es que me he tomado aquí algunas notas para que no se me olvidara nada: pescados y mariscos también nos van a ayudar mucho en este sentido, proteínas como los huevos, también las carnes, esto ya en comidas principales. Y en cuanto a posturas, interesante, podéis usar medidas de compresión. Esto siempre me gusta que lo consultéis con vuestro obstetra o vuestra obstetra, pero se pueden utilizar a lo largo del embarazo y evitar estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo en las mismas posturas, sobre todo ahora con las altas temperaturas, las que estéis en España como yo,
que ahora hace mucho calor y esto se nota también en la tensión. Pasamos a hablar de dietas. Hay una pregunta que me ha hecho una de vosotras que se llama Carmen, que me ha gustado mucho para sacarlo aquí y me pregunta: ¿puedo hacer dieta baja en carbohidratos? ¿Puedo hacer dieta baja en carbohidratos en el embarazo? Voy a beber agua y respondo, porque me ha gustado mucho esta pregunta. No sé si estarás por aquí, Carmen, pero me ha parecido una pregunta muy interesante, sobre todo preguntarte para qué querrías hacer una dieta baja en hidratos de carbono y específicamente durante el embarazo. ¿Cuál sería el motivo o el objetivo de hacer una dieta baja en carbohidratos? No está recomendado en el embarazo eliminar ningún grupo de alimentos, es decir, hidratos de carbono, proteínas y grasas, no está recomendado eliminarlos, no está justificado tampoco, pero sí es importante elegir bien los hidratos de carbono, elegirlos de calidad, de fuentes buenas, de calidad, que ahora os daré algunos ejemplos, y muy importante, adaptarlos a vuestra actividad. Porque no va, igual que cuando no estoy embarazada, ¿vale? También tenemos que adaptar los hidratos a nuestra actividad diaria. No va a necesitar la misma cantidad de hidratos de carbono, es decir, de energía para utilizar con la alimentación. Una mujer que esté en su primer trimestre de embarazo, que no esté haciendo una actividad física demandante, que una mujer que esté en su segundo trimestre avanzado, que esté entrenando todas las semanas, que entrene fuerza o que salga a andar a buen ritmo cada día, que tenga un nivel alto de actividad, pues no van a necesitar la misma cantidad de hidratos de carbono. Entonces, esto siempre hay que personalizarlo muchísimo. Respondiendo a tu pregunta, yo no recomiendo hacer una dieta, una pauta que elimine los hidratos de carbono, ¿vale? Porque para mí, y según la evidencia obviamente, no está justificado en el embarazo eliminar este grupo de alimentos. ¿Escogerlos bien? Sí. Legumbres, por ejemplo, hay hidratos de carbono ricos en fibra, que sean ricos en nutrientes, que nos vayan a aportar no solo energía vacía, por así decirlo, sino también que nos vayan a aportar nutrientes. Legumbres que nos aportan fibra, grasas saludables, proteínas de origen vegetal. También me sirven patatas y batatas, que también son buena fuente de fibra y además a nivel de microbiota nos ayudan un montón. Cereales integrales, ya no solo la pasta, que es como lo más común, la avena, que sé que a muchos nos gusta, pero bueno, hay formas de consumirla que está rica, tostando un poquito los copos, añadiéndolos a un yogur en el desayuno, mezclándolos con fruta, nos ayudan también con el control de las glucemias. Estos hidratos son interesantes y obviamente las frutas y las verduras también son hidratos de carbono y deberían ser un poco pues la base, sobre todo las verduras, de nuestro plato en comida y cena. Así que claro que podemos y debemos incluir los hidratos de carbono en nuestra dieta durante el embarazo, pero vamos a hacerlo bien para aprovecharnos de todas sus ventajas. Oye, que me apetece de vez en cuando ahora en verano un heladito que tiene su azúcar y sus cosas, o que tengo un cumpleaños y me voy a tomar un trocito de tarta. Maravilloso, fantástico, disfrútalo. Pero la base de nuestra alimentación, pues que sea, en cuanto a los hidratos de carbono, estos que te acabo de contar, ¿vale? Que nos van a ayudar a, bueno, pues al control de las glucemias. Si tienes diabetes gestacional, tampoco tienes que eliminar los hidratos de carbono, así que precisamente te van a ayudar con esto. Y aprovecho que pregunta Nuria, sobre la avena, ¿sería recomendable comerla en crudo? Yo suelo echarme un puñado en el yogur. No hay ningún problema, Nuria, está perfecto. Yo os doy la opción de tostarla, sobre todo porque hay a gente que le cuesta comerla, pero está perfecto. Tomarla mezclada con el yogur. Por ejemplo, yo a algunas de mis chicas les pongo batidos de frutas que se hacen en casa algún día y le añadimos copos de avena y están en crudo. Está perfecto, ¿vale? Así que sí que los podemos incluir incluso para hacer repostería casera si te apetece. Es muy buena opción. Entonces, lo de tomar cada día un vaso de leche con Nesquik, mal, ¿no? Bueno, aquí habría que ver cómo es el resto de tu alimentación, ¿vale? Si es el único aporte o de los pocos aportes que haces de azúcar a lo largo de tu día y te encanta y es el desayuno que disfrutas, pues a lo mejor es mejor mantenerlo y a lo mejor pues evitar otro tipo de azúcares, otro tipo de dulces que te cuesta menos prescindir de ellos. Que no, que es que mira, me tomo el Nesquik de la mañana y luego en la oficina a media mañana es que me tomo una barrita de la máquina de allí del trabajo y luego de postre me gusta tomarme una chocolatina y luego me voy a merendar pues eso ya habría que revisar y ver de dónde te cuesta menos reducir, ¿vale? Pero si es tu único aporte así de azúcar sencillo, pues tampoco sería necesario eliminarlo, ¿vale? Ahí hay que ver también el resto de tu alimentación.
Pero buena pregunta, ¿eh? Porque también una cuando está acostumbrada a hacer ese tipo de desayunos le cuesta renunciar, ¿verdad? Incluso muchas que os quitáis el café directamente, el del desayuno también, buscáis una alternativa y decís, ¿qué hago? ¿Me puedo tomar el Nesquik? No, oye, pues puedo buscar un cacao sin azúcar, puedo mezclarlo con un cacao sin azúcar, o si es lo único que tomo, pues seguir disfrutándolo y punto, ¿vale? Que esa también es una opción. Luego, más cosas sobre nutrición que me habéis preguntado, más bien sobre elección de alimentos. Verduras de botes de cristal son saludables. Sí, son saludables y además a mí es un recurso que me encanta para que tengáis siempre en casa disponible. Verduras en conserva y verduras congeladas. Porque no todos los días me apetece a mí coger mis verduras frescas y hacerme yo el salteado. Porque no tengo tiempo o porque no me apetece. Entonces, tener recursos de este estilo de alimentos, oye, pues mínimamente procesados que me puedan ahorrar tiempo, está genial. Fijaos en los ingredientes, básicamente tienen que ser la verdura en cuestión, agua y si acaso sal o algún conservante y ya está. Ni aceites, ni azúcar en este caso no tienen por qué tenerla, ni nada por el estilo, ¿vale? Ahí tienen que ser listas cortas de ingredientes que nada más tengan la verdura y el líquido que las conserva. Y luego otra de vosotros me pregunta también por pechuga de pavo recomendable. Y aquí a mí en lo que me gusta fijarme es sobre todo en el porcentaje de carne que tiene el fiambre en cuestión. Siempre vamos a tratar de buscar fiambres con más de un 90% de carne. Esto se ve fácilmente en la etiqueta del producto que vais a comprar. En la cara, normalmente en la primera cara pone los ingredientes aquí en una esquinita y pone pechuga de pavo y pone pavo y entre paréntesis un porcentaje. 70, 54, vais a encontrar de todo. Bueno, pues al menos el 90%, ¿vale? Afortunadamente cada vez hay más opciones de más marcas, así que cada vez es más fácil encontrar este tipo de fiambres de mejor calidad. Pasamos a hablar de suplementos y de suplementos nada más que hay dos preguntitas que sí que me gustaría comentar. Bueno, empezar diciendo... A ver, dice Nuria, si sirve para las demás en Mercadona yo compro el pollo de la Carloteña y está bastante buena. El pollo de esta marca, no sé si es un 99%, me atrevería a decir que es un 99%, ¿verdad Nuria? Creo que sí. Y está muy bien. En cuanto a calidad, porcentaje de carne, está perfecto. Así que muchísimas gracias por la recomendación. Sí, ¿verdad? Justo, un 99, estupendo. En cuanto a la suplementación, esto sí que hay que individualizarlo muchísimo, chicas, porque estamos acostumbradas a llegar a la consulta primera de seguimiento del embarazo, yo no sé si os ha pasado, y que nos den me voy a meter en un jardín, el Yodocefol, el Acfol, cualquier cosa de estas como más conocida. Si has visto alguno de los vídeos en los que hablo de suplementos, muchos de estos suplementos no tienen un ácido fólico, que es un nutriente, un micronutriente imprescindible en el embarazo. No tienen un ácido fólico activo, es decir, no tienen un ácido fólico que sea seguro, que es aprovechable por ti, ¿vale? Tengo varios vídeos en el perfil hablando de esto, si te interesa el tema, échales un vistazo. El caso es que, más allá de esto, que es como lo más conocido, hay muchos otros micronutrientes que aportan los suplementos y no todas necesitamos lo mismo en el momento del embarazo. Alguna tiene que reforzar pues algún nutriente concreto, porque tiende más a tener un déficit de hierro, porque no descansa bien o tiene mucha hinchazón y necesitamos hacer un aporte de magnesio, por ejemplo. Entonces, cada una tiene que individualizar mucho este tema de la suplementación. Voy a contestar a las dos preguntas, pero antes quería como dejar esto claro porque nunca puedo dar en Instagram una respuesta sobre qué suplemento me viene bien o qué suplemento me recomiendas para mí, porque no conozco el caso de todas. Es imposible que os pueda recomendar un suplemento concreto a cada una porque hay muchísimas cosas que valorar ahí, ¿vale? Pero bueno, una de vosotras me ha preguntado por el colágeno, si es necesario. Bajo mi punto de vista, no es necesario, no está desde luego dentro de mis nutrientes o de mis suplementos imprescindibles dentro del embarazo, como pueden estar pues eso, el folato o la vitamina D, el magnesio. Bueno, el magnesio es más individualizable, el hierro, por ejemplo. Entonces no está dentro de mis imprescindibles, pero su consumo es seguro durante el embarazo. Por tanto, si tú ya estabas tomando colágeno, llevas tiempo tomándolo por salud de la piel, por lo que sea,
sí que puedes continuar tomándolo, a no ser que tenga otro ingrediente tu producto que no sea seguro, pero en principio el colágeno hidrolizado, que es el que solemos tomar, es seguro durante el embarazo. Sí que hay fuentes de alimentos, fuentes naturales también de colágeno, como puede ser un caldo de huesos, que es como lo más conocido, carnes, pescados, alimentos ricos en vitamina C que nos ayudan a generarlo. Podemos reforzar esto, pero en sí un suplemento de colágeno así como necesario en el embarazo, Helen, que me lo has preguntado tú, no sería, bajo mi punto de vista, necesario. Y luego otra de vosotras me pregunta cómo aumentar la progesterona. Entiendo que más por una pregunta enfocada a la fertilidad. Es verdad que no he subido contenido hablando sobre este tema. No sé si esto es algo que os interesa en general para tratarlo próximamente en algún vídeo. Pero bueno, esto también no es mano de santo. Hay que, en tema de fertilidad y búsqueda del embarazo, hay muchas cosas que mirar, muchos factores que revisar. Pero respondiendo a tu pregunta, hay que reforzar el consumo, o sería interesante reforzar el consumo de folato, que lo tenemos en verduras de hoja verde especialmente, ¿no? En las espinacas, las grasas, el colesterol, las grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, también nos ayudan porque son partícipes de la síntesis de progesterona, entonces es importante. Y también tener un buen estatus de vitamina D, que esto lo podemos revisar en analíticas y aquí quizás es interesante suplementar o no en función de pues eso, ¿no? Cómo esté en tus analíticas la vitamina D, que es un valor muy importante a revisar tanto en la búsqueda del embarazo como cuando ya estamos embarazadas, y es algo que no siempre se hace, no está en muchos protocolos de muchas comunidades autónomas, a veces hay que pedirlo específicamente, entonces es interesante que revises si eso te está mirando en tus analíticas para pedirlo si no. Y luego también semillas, frutos secos, legumbres nos van a ayudar, magnesio, zinc son nutrientes interesantes que ahí nos van a ayudar, y evitar consumo de alcohol, obviamente. No estamos hablando de embarazo, ¿vale? Estamos hablando de fertilidad. Evitar consumo de alcohol y exceso de cafeína, que también eso sí que lo mantenemos después en el embarazo. Exceso de cafeína, chicas. No quiere decir que no podamos tomarnos ningún café, ¿vale? Porque yo sé que muchas veces, por querer hacerlo todo súper bien, querer hacerlo todo perfecto y querer pues cumplir con todas las recomendaciones de salud y nutrición que existen, pues de pronto elimináis por completo cualquier aporte de cafeína, no os tomáis ningún café, dejáis de disfrutar, por ejemplo, de vuestro desayuno, que es como el capricho de vuestro día, tomaros ese cafetito que uno se acuesta pensando en el café de la mañana a veces, a mí me pasa, y tendemos a eliminarlo y decir, nada, me lo quito todo. Hay cada una que haga, obviamente, lo que considere y que decida lo que es mejor para ella. Pero imprescindible eliminar el 100% de la cafeína de los cafés que te tomas no es imprescindible, ¿vale? Importante también que tengas en cuenta que aunque trates de hacerlo todo súper bien y todo lo más riguroso y según las recomendaciones posible, pues que oye, también una tiene que seguir intentando disfrutar de su alimentación, que los momentos en los que comes sean momentos agradables, no momentos de tensión. Y esto es un ejemplo que yo me encuentro muchísimo en las llamadas de acceso al programa No Drama Mamá, que me contáis, no, yo ya no me tomo ningún café. Bueno, si no te quieres tomar ningún café no pasa nada, pero que sepas que no es imprescindible que elimines todos los cafés, ¿vale? Que nos podemos tomar 1 o 2 tazas al día, con cafeína estoy hablando, y no hay ningún problema. Esto también, que bajemos un poco ese nivel de exigencia que nos ponemos a veces, que además muchas de las que me seguís y que me escribís y al final entréis en el programa tenéis un nivel de exigencia súper alto, y a veces podemos seguramente calmarlo un poco y disfrutar un poco más de la comida. Perdón, que tenía mucha sed. Hasta aquí, preguntas sobre nutrición, alimentos, suplementación, que habéis dejado bastantes, y eso me encanta porque la mayoría de veces las preguntas son ¿puedo comer esto? ¿No puedo comer esto? Pero que se hable también más de nutrientes a mí me gusta muchísimo. Ahora sí voy a pasar a hablar, si os parece, de seguridad alimentaria. Y antes de empezar a hablar de este tema, hay una cosa que me llama la atención cuando me preguntáis y me escribís, y es, ¿se puede comer X en el embarazo? ¿Puedo comer tal? ¿Es apto? Bueno, pues no es que se pueda o no se pueda, o sea apto o no sea apto. Poderse, se puede todo. Lo que hay que tener en cuenta es si es más o menos seguro consumirlo, ¿vale? Importante, porque vivimos con la prohibición y ahí hay que
valorar mucho el riesgo de cada cosa antes de tomar una decisión. Entonces, no es que sea apto o no apto, o esté prohibido o esté permitido, es que hay preparaciones, sobre todo, y algunos alimentos que no son seguros, no es seguro comerlos durante el embarazo, porque, sobre todo, el tema de las preparaciones, los crudos y demás, que ahora hablaremos de ello, bueno, pues puede haber patógenos, microorganismos que pueden afectar no solo a ti, sino también al bebé. Entonces, por eso lo de la seguridad, pero no es que algo sea apto o no apto, ¿vale? Importante. Vuelvo para arriba porque había una pregunta o un comentario. Raquel, yo me siento culpable muchas veces comiendo por miedo a alguna infección. Tenía antojo de kebab y luego me siento muy culpable por tomar el riesgo. Esto de la culpa, Raquel J, agradezco un montón que lo cuentes y que lo compartas porque me escribís muchísimo diciéndome cosas así. Es que me siento culpable si como no sé qué, ya no solo por seguridad o no, ya pues a lo mejor si una cosa es más o menos saludable, me siento culpable porque me he comido un croissant, me alimento, ¿vale? Porque no es tan saludable, porque no voy a nutrir bien a mi bebé, o porque no me voy a dar a mí la energía que necesito, o esto, ¿no? He comido fuera y al final me siento culpable por haber comido fuera, por si no estaba el sitio bien limpio, bien cuidado, lo que sea. No podemos controlarlo todo, no podemos controlar todas las preparaciones, todas las manipulaciones que se hacen en los restaurantes. Sí podemos elegir las preparaciones más seguras o que en teoría son más seguras. Oye, carne cocinada, salsas que están con el huevo pasteurizado, disfrútalo. Me lo como, lo disfruto y ya está. Eso sería lo ideal. Yo sé que es complicado, que fácil es decirlo, pero sé que es complicado. Pero eso sería lo ideal. El tratar de comer sin culpa. Es algo que nos pasa no solo en el embarazo, es algo que nos pasa también fuera. Esa culpa a la hora de comer es muy habitual y ahora encima más porque yo tengo como la responsabilidad de nutrir bien a mi bebé. Eso está genial y que tengas en mente hacer eso es perfecto y es maravilloso y es un acto de amor hacia ti y hacia tu bebé, o sea que es estupendo. Pero también tenemos que tener en cuenta que lo digo siempre, comer saludable y comer seguro es muy importante en el embarazo, pero disfrutar de la comida también es muy importante en el embarazo. Son muchas restricciones, son muchas presiones, son muchas cosas que tengo o quiero tener en cuenta y como no puedo controlarlo todo o intento disfrutar un poco en ese sentido, ojo, pues al final acabo sufriendo mucho. Que tú te hayas comido esto, Raquel, no va a afectar en nada, o sea, es una preparación que en general no tiene por qué no ser segura. Es importante que también hayas disfrutado de esa comida y al final somos lo que hacemos la mayor parte del tiempo y si yo la mayor parte del tiempo llevo una alimentación saludable, suficiente y completa y enfocada a una buena nutrición para mí y a un buen desarrollo de mi bebé, que yo me dé un capricho de vez en cuando no va a afectar a esa alimentación. Oye, pues alguna de mis chicas me manda hasta cuando se toma un helado o cuando sale y se toma unos dulces, pues me parece genial y creo que es súper importante tener esos momentos también para disfrutar, porque luego la mayor parte del tiempo, el resto de la semana, tú comes súper saludable. Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y pues elegir lo más seguro que yo pueda controlar, ¿vale? Importante. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Qué alegría verte por aquí. Yoli, mejillones y berberechos. Dame un momento que ahora voy a pasar a las preguntas de seguridad alimentaria que me habéis dejado y esa es una de ellas, así que no me adelanto, ¿vale? Lo mismo, chicas, las que me estáis preguntando cosas sobre ¿es seguro comer esperad un momento porque seguramente dentro de las preguntas que voy a ir contando que me habéis hecho está vuestra respuesta, ¿vale? Porque estoy viendo lo del sándwich, lo del queso de la pizza, las voy a ir respondiendo, ¿vale? Gracias a ti, Raquel. ¿Qué consejos más buenos que creo que a muchas, incluyéndome, nos hacen falta? Pues me alegro muchísimo de que os venga bien escucharlo. A veces nos hace falta escucharlo desde fuera, pero es algo que sabemos. Gracias a vosotras por compartir estas cosas que os dais cuenta, Raquel, que lo has contado tú, que te sentías culpable y al final hay muchas otras mujeres que se están sintiendo igual, así que gracias a vosotras por compartir este tipo de cosas. Voy a empezar con las preguntas de seguridad alimentaria, ¿vale? Que además ya me habéis dejado 3 o 4 nuevas por ahí y yo creo que están aquí respondidas. Vamos allá. Lo primero, lejía alimentaria, frutas, verduras, ¿qué lavo, qué no lavo? Vaya temazo ¿verdad? Una de vosotras me ha preguntado... Ahora te contesto, Andrea, dame un segundito. Una de vosotras me ha preguntado, si lavas la fruta con el producto, con la lejía,
una vez y la metes en el frigorífico, ¿tienes que lavarla otra vez antes de comerla? No. Aquí hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Tenemos, bueno, tres. Tenemos la forma que es como más común, que es yo vengo de la compra, guardo todo y cada vez que voy a comer una fruta o me voy a hacer una ensalada, desinfecto lo que me vaya a comer, que eso está perfecto. Luego hay otra opción que es, llego de la compra, desinfecto todas las frutas y verduras que haya comprado y las guardo en el cajón de las frutas y verduras que está limpio y que no tiene nada que no esté desinfectado, ¿vale? Y luego la otra opción es desinfectar más de una cosa que no que me la vaya a comer, sino más de una verdura o fruta que tenga en casa y guardarlas en recipientes o tuppers herméticos. Yo creo que esta es la más engorrosa. Creo que lo más cómodo es desinfectar cuando vaya a comer o desinfectarlo todo, guardarlo en el cajón de las frutas y verduras y me olvido. Y una vez lo vaya a comer ya no tengo que volver a lavarlo porque ya está desinfectado, ya estaba guardado en un lugar que estaba limpio y desinfectado, ¿vale? Así que yo creo que esa es la forma más cómoda. ¿Y cómo consumir melón o sandía si no me lo voy a terminar en un día? Que es otra de las preguntas que me habéis hecho. Una vez lo he lavado bien, lo he enjuagado con su cáscara, puedo cortarlo y guardarlo en tuppers bien cerrados, herméticos en la nevera y tenerlos unos 3 días hasta que termine de comerlo todo, que terminemos en casa de comerlo todo, ¿vale? Esa es una opción. Alguna de vosotras, cuando subí el vídeo de la fruta cortada que venden en el supermercado, me comentó que compraba normalmente sandías más pequeñas, que esa es una opción, o sea que existen, ¿vale? Y que suelen salir dulces, por lo que me ha dicho, aunque esto siempre es una lotería, la verdad, vamos a ser honestas, esto siempre es una lotería, lo de cómo me va a salir la sandía, pero puede ser una opción el comprar menos tamaño para que no se nos ponga malo. ¿Cada cuánto se recomienda comer en el embarazo? Es algo súper individual también, Andrea. Normalmente habrás oído que es recomendable hacer 5 comidas, 3 principales, 2 snacks, pero no siempre es así porque a veces me levanto que no puedo desayunar, no tengo hambre, es imposible que me entre nada y entonces hago directamente una media mañana. 3-5 comidas suele ser lo más habitual, pero eso depende mucho de ti, de tu apetito y de cómo te encuentres. En Andalucía, Cádiz, la vitamina D no se incluye en analíticas. La he pedido varias veces y me dicen que no es necesario, que tomemos el sol y nos suplementemos y listo. Pues sí, Ana Mari, es que es así. No sabía en concreto lo de Andalucía en sí, pero en muchas comunidades autónomas, bueno, es que casi que ninguna está dentro del protocolo. Sí que es verdad que cuando se hace el seguimiento por la privada es mucho más fácil pedir ciertas cosas extra y hacer analíticas más completas, y cuando vamos por la seguridad social, que también es lo más común, por qué no decirlo, hacemos pues las analíticas de rigor y ya está. Ante la duda, efectivamente la suplementación es lo mejor. De hecho, la mayoría de suplementos prenatales llevan vitamina D, así que es una buena opción, ¿vale? Ahí sin problema, pero sí, lo ideal sería poder ver tu estatus bien, porque la vitamina D, además tengo un carrusel, que si no lo habéis visto recomiendo verlo, súper interesante, hablando de por qué es tan importante la vitamina D, y es que tu bebé se nutre de tus depósitos, entonces es importante. Así que, ante la duda, por ejemplo en tu caso, Ana Mari, suplementación sí o sí. Vale, seguimos con lo de la fruta y la verdura. ¿Con qué la desinfectamos? Con lejía de uso alimentario. Hay un vídeo en el que hablo de esto y te explico además cómo usarlo, y hay distintas marcas. Tienes la marca Sanicentro, que es como la más típica, que la tienen en Amazon, la tienen en supermercados, tienes también Legisana, tienes Carrefour, por ejemplo, tiene su marca blanca, o sea, su marca de Carrefour tiene un desinfectante de frutas y verduras que es lejía de uso alimentario. O sea que básicamente es eso, es cloro lo que vas a ver en los ingredientes. Pone lejía de uso alimentario o lejía para la desinfección del agua de bebida. Esa es la que tenemos que usar. Una de vosotras me preguntó una vez si podía usar la lejía de limpiar la casa. No, o sea, yo lo digo porque es una pregunta que se me ha hecho, así que no, la de limpiar la casa, no, ¿vale? Lejía de uso alimentario. Esmeralda, el vinagre no desinfecta. El vinagre limpia la suciedad y evita, por su acidez, que crezcan nuevos microorganismos en el alimento. Pero si ya había, no los elimina, ¿vale? Entonces, lo más seguro es la lejía de uso alimentario. Voy a dejar guardado el directo, chicas. Cristina, Nere,
lo voy a dejar guardado. En cuanto termine de responder las preguntas, se queda guardado y lo podéis ver entero. Prometido. Ahora que me dé algún fallo y no se guarde, no. Lo voy a dejar guardado, de verdad. Más preguntas. Bueno, eso en cuanto a lejía, frutas y verduras. Después me habéis preguntado bastante sobre el huevo. ¿Por qué el huevo no puede ser fresco en restaurantes y sí en casa? Que me parece una muy buena pregunta. Perdón, que hay una pregunta sobre la lejía antes de pasar al siguiente tema. Si vamos a cocinar las verduras y en una ensalada pelar el tomate, por ejemplo, ¿es necesario utilizar lejía de uso alimentario? Si las vamos a cocinar, no, Maribel. Si las vamos a cocinar, el calor ya acabaría con cualquier microorganismo que hubiera. Si la vas a cocinar, no es necesario. Si es un tomate para la ensalada, entonces sí, ¿vale? Sobre el huevo. ¿Por qué el huevo no puede ser fresco en restaurantes y sí en casa? No es que no podamos comer huevos frescos en restaurantes. Sí podemos. Lo que pasa es que en salsas, por ejemplo, el huevo que se utiliza es crudo. Cuando hago una mayonesa, incluso aunque la haga en casa, si la hago en casa con huevo crudo, tampoco es segura porque el huevo está crudo. Entonces, lo importante es que el huevo esté suficientemente cocinado. Y si es una salsa, entonces sí que sea pasteurizado, ¿vale? Pero no significa que no podamos comer huevos frescos en los restaurantes, sino que estén completamente cocinados. Eso es el punto. No es el huevo en sí, sino el cocinado. Después de lavar con la lejía de uso alimentario, ¿debo volver a enjuagar con agua? Sí. Sumerjo en agua con lejía, lo dejo 5 o 10 minutitos según me dice el producto, enjuago con abundante agua debajo del grifo, seco y como o guardo en la nevera, ¿vale? Sigo. En tuppers para la playa. El huevo cocido se podría utilizar en tuppers para la playa. Quesos húmedos. Bueno, importante para la playa. Productos que no debería utilizar son tortillas con huevo poco cuajado, ¿vale? Si el huevo está cocido y yo me llevo una neverita con lo que lleve el huevo, no habría tanto problema. Aquí el tema es, si el huevo está bien cocinado, ya es ok, el transporte y la conservación. Conservarlo en nevera, ¿vale? Si lo conservo a temperatura ambiente, entonces sí que puede haber más problemas, pero un huevo completamente cocinado, cocido, bien conservado, no tiene por qué darme ningún problema. Los quesos húmedos, igual, solo si voy a poder garantizar que no se va a romper la cadena de frío hasta que yo lo coma. Importante, ¿vale? Porque ahí sí que hay más humedad y por tanto más probabilidad de que puedan crecer pues microorganismos. Aprovecho la pregunta de Claudia, que me dice, ¿se pueden comer bizcochos caseros? En el médico me dijeron que no se pueden comer postres caseros hechos con huevo. Muchas gracias por ayudarnos. Gracias a ti, Claudia, por la pregunta. Aprovecho tu pregunta porque otra de vosotras, Irene, me ha preguntado, ¿croissants rellenos de pastelería tienen obligaciones de higiene, pasteurización, huevos, etcétera? Entonces, como es un poco la misma pregunta, voy a ello. En general, los productos de panadería, croissants, palmeras, panes, son seguros porque pues todo va completamente cocinado, todo va horneado a alta temperatura, entonces en general son seguros y están pues bien conservados, no se tienen por qué conservar en refrigeración si no llevan cremas, pues una crema pastelera, una nata o algo así que ahí no habría ningún problema. El tema de esto, respondiendo también a la pregunta de Irene, porque me preguntaba específicamente por los croissants. Obligaciones de higiene tienen todos los establecimientos que sirven comida, ya sean panaderías, ya sean tiendas de alimentación, ya sean restaurantes, bares. Todos tienen que cumplir con las recomendaciones, o mejor dicho, con la legalidad en cuanto a seguridad alimentaria, higiene y manipulación de alimentos. Tienen que cumplirlo. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, evidentemente. Yo no sé cómo se hacen las cosas en los sitios, pero tienen que cumplir con todas las recomendaciones y con todas las leyes de seguridad alimentaria, higiene y manipulación de alimentos. Eso tienen que hacerlo, ¿vale? Cualquier establecimiento en el que se sirva comida o en el que se trabaje con comida. También sitios de delivery. Hace poco, sobre todo, por ejemplo, hablando del tema del huevo, una marca de un restaurante de delivery que ha sacado unas tortillas, bueno, ellos hacen tortillas y han sacado unas con un huevo que va pasteurizado. Igualmente tienen que cumplir con la conservación, con la refrigeración, con el transporte,
con todo, igual que si el huevo estuviera fresco. Entonces, todos estos establecimientos tienen que cumplir con esas recomendaciones, ¿vale? Con esa legislación en cuanto a seguridad alimentaria. ¿Bizcochos caseros? ¿Por qué no lo vamos a poder comer? Yo cuando hago un bizcocho, vamos a pensarlo, Claudia, para que tú misma llegues a la conclusión, ¿vale? Yo cuando hago un bizcocho, le pongo el huevo crudo, obviamente, y después esta masa con huevo, harina, azúcar, bla, 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 lo que lleve, va en un molde al horno. Generalmente a unos 200 grados de media, según el horno, 200 y algo, y normalmente durante más de media hora. El huevo sale completamente cocinado, el bizcocho esponjoso sale completamente cocinado. Ahí no se queda el huevo crudo. Entonces no hay ningún problema en cuanto a seguridad, ¿vale? No hay ningún problema. Luego, una vez se ha enfriado, lo ideal, sobre todo si lleva alguna crema, es imprescindible, ¿vale? Pero lo ideal ahora, con el calor que hace, es conservarlo a una temperatura pues bajita de refrigeración. Pero no hay ningún problema por los ingredientes que lleva, porque sí que va completamente cocinado. Otra cosa es, por ejemplo, una tarta de queso. Una tarta de queso de esas que se están ahora tan de moda con el queso más cremoso y demás. Pues si no ha alcanzado suficiente tiempo y temperatura en el horno y no se ha hecho con huevo pasteurizado, ahí sí que no sería seguro, porque no sé qué temperatura ha alcanzado el huevo, pero en un bizcocho, típico bizcocho que hacemos en casa, que sale completamente esponjoso y cocinado, ahí no hay ningún problema, ¿vale? Piénsalo, Claudia, a ver qué te parece, si realmente dices, claro, si es que sale cocinado, o te queda alguna duda, ¿vale? Y me dices. Después, más sobre... Claro, yo ya le veo la lógica, lo digo porque lo ponía en las recomendaciones del médico. Supongo que pusieron postres en general. Gracias. Tarta de queso, por supuesto que si no está cocido, pues no, efectivamente. Quizás ponía postres hechos con huevo crudo o que no esté el huevo completamente cocinado, ahí sí. Pero si no, un bizcocho que tú hagas en casa, sin problema. Más cosas sobre el huevo, las salsas pasteurizadas. Sí, las salsas hechas con huevo pasteurizado, efectivamente, porque si no, la otra opción es que estén hechas con huevo crudo y eso, como hemos dicho, no sería seguro, ¿vale? Salsas pasteurizadas. Hasta aquí, tema huevo. Pescados y mariscos. Atún rojo. Mónica, atún rojo. ¿Peligroso comerlo una vez en todo el embarazo? Me asustaron. Vamos, igual que como nos ha comentado Raquel con la culpa, luego después de la culpa está el miedo también, ¿no? Mucho miedo por muchas cosas que comemos durante el embarazo, por si son seguras o no son seguras. El atún rojo es uno de los pescados que está, la recomendación es no comerlo durante el embarazo y tampoco los niños pequeños, por su contenido en mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio? El mercurio es un metal que se acumula en las partes grasas de, en este caso, los pescados. Los pescados azules, que son pescados ricos en grasa de gran tamaño, tienden a acumular más cantidad de mercurio. ¿Cuáles son estos? El atún rojo, el tiburón, que por cierto estaba por aquí Alfonso, que el otro día estuve en la tele en Castilla-La Mancha en su programa y cuando le dije lo del tiburón le hizo mucha gracia. Pues el tiburón también está restringido en el embarazo. Atún rojo, tiburón, lucio y pez espada. Estos 4 pescados, por ser pescados azules de gran tamaño, tienden a acumular más cantidad de mercurio y por eso no debemos comerlos en el embarazo. Lo he tomado una vez, no lo sabía, no lo he vuelto a tomar en el embarazo. Ya está, Mónica, no pasa nada, ¿vale? Lo he tomado una vez, no conocía esta recomendación, no es un alimento que yo se la haya introducir, ha sido una vez por desconocimiento, ya está. No va a pasar nada, ¿vale? Por esa pieza pequeña de atún en este caso. Vamos también, igual que hemos intentado, ¿no? Como bajar a tierra lo del tema de los huevos, el bizcocho y demás, pues también vamos a intentar bajar un poco a tierra esto para tu tranquilidad, sobre todo. Ahora bien, mi recomendación sí que es ya de aquí en adelante que trates de no consumirlo, importante. Y luego, otra pregunta
que hacía Lau, dice, ¿atún de lata permitido? ¿Cuántas latas? Sí, el atún de lata no es atún rojo, ¿vale? No es la misma variedad, por lo tanto no es un pescado azul de gran tamaño y no tiende a acumular tanto mercurio en este caso. Así que sí, podríamos introducirlo, de hecho es un recurso como muy fácil, pero no más de 2 latas a la semana, ¿vale? Mira, justo Maribel lo acaba de preguntar. No más de 2 latas a la semana. Y este sí podríamos incluirlo. El atún claro, que es el típico que compramos siempre en lata, o el bonito. Luego tenemos opciones a nivel nutricional un poquito más interesantes, como la caballa, las sardinas, por ejemplo, que antes preguntabais por ahí. Las sardinas en conserva son muy buena fuente de omega 3, de proteínas, nos interesan. Entonces podemos ir variando con el pescado en conserva, ¿vale? También, y además creo que estará por aquí la pregunta, berberechos, mejillones, almejas, que lo habéis preguntado antes, también lo podemos consumir en conserva, al natural o frescos al vapor, que van completamente cocinados. También los podríamos incluir. Son una fuente de hierro maravillosa, mejor que la carne, por si alguna no lo sabía, así que lo podemos incluir estupendamente. Atún bonito, melva, caballa, todo esto, sí, la ventresca, por ejemplo, si es de atún claro también, pero si es ventresca de atún rojo, no, es el atún rojo, ¿vale, chicas? Es el atún rojo el que debemos evitar por el tema del mercurio. Ana, ahora te voy a contestar a lo de los boquerones, que me lo habéis preguntado también en las preguntas de la cajita, ahora lo respondemos, ¿vale? Dame un segundín. Antes de saber que estaba embarazada comí una tapa que llevaba Roquefort, estaría de 3 semanas o así. Claro, este son el tipo de cosas que no puedo controlar. O sea, seguramente muchas hayáis comido cosas sin saber que estabais embarazadas que están limitadas en el embarazo. Es que no lo puedo controlar, ya está. Después todo va a ir desarrollándose bien y todo va a estar bien, eso seguro. Así que pues vamos a preocuparnos de lo que sí depende de nosotras, ¿vale? Un mínimo consumo puntual seguramente no será un problema. Las probabilidades de una toxinfección alimentaria estando embarazada no son mayores que cuando no estoy embarazada, simplemente que las consecuencias pues son más graves, sobre todo porque pueden afectar en ciertas infecciones al bebé, pero no hay más probabilidad de infección por estar embarazada, ¿vale? Esto también tenedlo en cuenta. Vale, y el salmón, pues mira, muchas gracias porque se me había olvidado. Las latitas de salmón en conserva, muy buena opción. Y el salmón fresco, obviamente, muy buena opción. Por omega 3, por proteína, muy interesante incluirlo semanalmente en nuestra alimentación. Ahora voy a contestar algunas más que he visto por ahí que están repetidas, ¿vale? ¿El pescado tiene que estar congelado previamente o si está bien cocinado no es necesario? Esto me lo habéis preguntado dos de vosotras, Noelia y Helen. Si lo voy a comprar para hacerlo al horno, ¿lo tengo que congelar? La realidad es que la ESAN nos dice, y además si alguna quiere el documento os lo paso porque lo compartí con una de las que me ha hecho la pregunta, la ESAN nos dice que con el cocinado completo del pescado ya es suficiente para anisakis y para listeria, así que no tendría que congelarlo antes si lo voy a cocinar por completo. Yo personalmente siempre congelo el pescado cuando lo compro fresco, siempre, porque es mi costumbre, me gusta y lo congelo y ya luego lo cocino por completo, pero la realidad es que la ESAN nos dice que no es necesario, ¿vale? Luego, como veis, cada una pues tenemos nuestras cosas. Más cosas que habéis preguntado por aquí. El tema de que seguimos con los pescados, los boquerones en vinagre, las anchoas. He hecho un vídeo, hay un vídeo de hecho de hace muy poquito en el perfil, lo podéis ver para hablar de para escuchar este tema más tranquilamente. Los boquerones en vinagre, las anchoas, el bacalao ahumado, el salmón ahumado, todas las semiconservas de pescado que encontramos en refrigeración en el súper, en las neveras, son pescado crudo. Por lo tanto, no son seguras porque al no estar el pescado cocinado puede haber listeria, ¿vale? Entonces, todos estos que acabo de nombrar, yo no suelo recomendarlos en el embarazo porque al final es estar consumiendo pescado crudo. Es muy fácil identificarlo en el supermercado porque las conservas que encuentro a temperatura ambiente son seguras generalmente porque están tratadas con temperatura para poder conservarse durante más tiempo. Las que encuentro en refrigeración, que además en la mayoría, lo podéis ver en el vídeo que subí sobre este tema, pone semiconserva, no son seguras porque el pescado está crudo. O bien está ahumado, o bien lleva un aliño, o
pero está crudo, ¿vale? Entonces no sería seguro. Y ahí creo que he respondido a alguna de las que me habéis preguntado sobre este tema también, que estaba repetido aquí en la cajita. Y después, que he perdido otra pregunta que me habéis hecho. La trucha, sí, si la voy a cocinar, perfecto. Igual, ahumada no, porque está cruda, ¿vale? Es lo mismo para todos los pescados. El tema del mercurio son los 4 que os he dicho, ¿vale? Los 4 son los que están limitados, los demás los podemos introducir. Más cosas sobre el pescado, nada más. Sobre los mariscos. ¿Se pueden comer patatas y huevos con carabineros? Les escurre en la cabeza. ¿Qué pasa? A lo mejor alguna no conoce este tema, lo voy a explicar por si acaso. Las cabezas de gambas, langostinos, carabineros, pues de este tipo de alimentos tienen también metales pesados. Antes hablábamos del mercurio, pues en este caso es el cadmio. Y también se acumulan en el organismo. Entonces, lo interesante es no tomarlos durante el embarazo ni los niños pequeños, como hemos dicho, igual con el mercurio. Si hemos utilizado o chupamos las cabezas de gambas, langostinos y demás, eso debemos evitarlo. Los cuerpos sí los podemos comer. Normalmente cuando te ponen este plato, no lo sé, cuando yo lo he comido, te ponen la patata y el huevo y el carabinero y lleva la cabeza y tú puedes echar el líquido de la cabeza o no. Pues no lo eches. Esa sería mi recomendación, comerte el cuerpo y el huevo y la patata, ¿vale? Y esto aplica para, pues eso, para langostinos y gambas también, ya que me lo habéis preguntado, que me parece interesante tratarlo. Vamos a intentar responder las preguntas que quedan en 10 minutitos para tampoco alargarme mucho más, ¿vale? Y si hay alguna más, pues la contestamos en el momento en el directo y ya lo dejamos todo resuelto. Me he hecho la diseminación el día 7 y he sangrado y no tengo dolor. ¿Puede ser la implantación? Vale, si quieres escríbeme por privado, ¿vale? Porque como estamos hablando como más de seguridad alimentaria y demás, y es un tema así más de FIB y demás, si quieres escríbeme por privado, aunque lo ideal siempre estos temas durante el proceso es que lo vayáis hablando con el profesional que os acompañe pues en el equipo que os estén llevando la reproducción asistida, ¿vale, chicas? Porque al final es meternos en el trabajo de otros compis que no es interesante. Pero bueno, si me quieres escribir, te ayudo en lo que esté en mi mano, ¿vale? Chicas, paso a las últimas preguntas de seguridad alimentaria. Pimientos asados que vienen envasados, no hay que lavarlos, ¿no? No hay que lavarlos porque ya vienen cocinados. No los tengo que escurrir, o sea que enjuagar tampoco, directamente los podría comer tal cual. Ya hemos comentado antes lo de las conservas de verdura. Ha habido 3 de vosotras que me habéis preguntado: ¿hummus y guacamole se pueden comer preparados? Hummus de Mercadona, guacamole de Mercadona. Me lo habéis preguntado varias y además creo que 2 de vosotros estáis aquí en directo porque os he visto. Estas estos preparados refrigerados de garbanzos o de aguacate o lo que sea, no son tan recomendables porque no están tratados térmicamente, no están pasteurizados, como cuando me compro un gazpacho y no está pasteurizado, que no es recomendable, pues un poco esa regla, ¿vale? Si está en refrigeración y no ha tenido tratamiento térmico, pues no es recomendable porque, bueno, pues en el envasado, en el transporte y demás, como no hay un tratamiento que lo proteja frente a patógenos, pues no sabemos al 100% si puede haber crecido algo ahí o no. Si me lo hacen en el momento fuera de casa, es decir, si en un restaurante me lo preparan casero, sí, y hacerlo yo en casa también, sin ningún problema, las 2 cosas, el hummus y el guacamole. Comprarlo hecho, pues no sería lo ideal, no sería lo más seguro, ¿vale? Pero aquí entramos un poco en eso, en valorar el nivel de seguridad que quiero llevar. Uy, una mosca que nos está acompañando en el directo. Hacer hummus en casa es facilísimo. De hecho es que, mira, os voy a subir próximamente una receta de hummus buenísima, que con alguna lo he compartido por privado, para que veáis que hacerlo en casa, que es más seguro, es muy fácil y no te lleva más de, ¿qué? 5 minutos. Lo voy a compartir, ¿vale? Para que os ayude. Y el salmorejo de supermercado es seguro si está pasteurizado, ¿vale? Lo pone producto pasteurizado o flash pasteurización, que es una cosa que también me habéis preguntado por aquí, ya aprovecho y lo contesto. O tratamiento con altas presiones, también todo lo que lleve un tratamiento de conservación
va a ser seguro. Por ejemplo, que hablábamos antes de Mercadona, hay una gama que es la que está en Brick, que pone producto pasteurizado, lo pone, y luego hay otra, que es la de la botella de plástico transparente, que pone producto no pasteurizado. Si te fijas en la etiqueta, normalmente siempre lo pone. Hay alguna marca, como por ejemplo Al Valle, que no lo indican, pero en su web declaran que todos sus productos están pasteurizados. Entonces, bueno, ahí habría que ver el producto en concreto. Pero si estás en la compra y dudas, siempre coge el que ponga producto pasteurizado, ¿vale? Eso en cuanto a salmorejo y gazpacho también. Fideuá, ok, en principio sí, depende de si hemos hecho el caldo, es un fumé con las cabezas de los mariscos y demás, para que sea algo muy puntual, que no sea algo que consumamos muy frecuentemente. Y la tarta de zanahoria de horno sin cremas ni nada, si está todo totalmente cocinado, como hemos hablado antes con Claudia de los bizcochos, perfecto. Yo me he hartado de guacamole de Mercadona, no pensé que no se podía. No es que no se pueda, Ana Mari, no es que no se pueda, es que como no lleva tratamiento térmico, pues no es tan seguro como si está pasteurizado o lo hago yo en casa, ¿vale? No es por los ingredientes, al final los ingredientes que lleva pues son ingredientes frescos y entonces pues puede haber contaminación en la conservación o en el transporte, pero generalmente no tiene por qué pasar nada, ¿vale? Lo que pasa que, como lo habéis preguntado, pues la opción más segura siempre es esa, o hacerlo en casa y comerlo en el momento y conservarlo bien, o comprarlo pasteurizado, pero no pasa nada, si ya lo hemos comido, lo que hemos comentado antes, no pasa nada. Y el caso del alioli envasado, sí, el alioli envasado, igual que las mayonesas, están hechas con huevo pasteurizado generalmente, y en el restaurante habría que preguntar. Sí, normalmente ya lo hacen o te lo dan comercial o lo hacen con huevo pasteurizado, pero siempre está bien preguntar por si lo hacen con huevo crudo. Piña en lata, pues lo mismo. Las conservas de verduras que estábamos hablando, si están a temperatura ambiente, sí, porque llevan ese tratamiento térmico. Si están en refrigeración y no llevan pasteurización, pues no. Tenemos las dos opciones, la piña que encuentro en latita a temperatura ambiente en su jugo, que esa es ok, y la que está en nevera, en bote típico de plástico que no lleva tratamiento térmico, pues esa no sería tan seguro, ¿vale? Ana Mari, no es que sea difícil, es que es verdad que hay que tener cosas en cuenta. No sé si tienes la guía para comer fuera de casa, no sé si me la has pedido. Si no la tienes, escríbeme por privado y te la mando, porque ahí hay algunas cosas que te explico que te pueden venir muy bien. Es una guía gratuita que os regalo siempre, que me la puedes pedir, ¿vale? Ahora contesto a las preguntas que me estáis haciendo aquí en el chat, ¿vale? Lo de los mejillones ya lo hemos dicho, Lidia, sí, son seguros y fuente de hierro estupenda. ¿La fruta fresca se puede comer solo lavada? Bueno, en mi opinión siempre es mejor desinfectarla, la verdad. Pero bueno, esto ya depende de lo que cada una decida. Pero en general todo lo que vayamos a comer, frutas y verduras crudas, desinfectada, mucho mejor, salvo el plátano. Obviamente, que una de vosotras me preguntó una vez por el plátano, no hace falta desinfectarlo, ¿vale? Sigo con esto y ahora terminamos, chicas. No os preocupéis, que las del chat también las voy a responder. Hemos hablado del hummus, el guacamole, los gazpachos que estaban aquí. Vale, y el paté. El paté es un poco lo mismo, ¿no? Con la conserva. La que está a temperatura ambiente está esterilizada o pasteurizada, entonces lleva tratamiento térmico. La que está en nevera, los patés que están en nevera, estos no son seguros, ¿vale? Por lo mismo, porque es que al final, para que tengáis, y además por lo que decía Ana Mari, para que tengáis claro un poco el porqué de las cosas, al final lo que vamos a evitar siempre en el embarazo son cosas crudas, crudas sin desinfectar, ¿vale? Si están completamente cocinadas o se han sometido a tratamiento térmico, está bien, y cosas crudas como frutas y verduras sin desinfectar o pescados, carnes crudos. ¿Por qué? Por la listeria. Todo esto que os acabo de contar es por la listeria, por riesgo de que pueda haber listeria, porque solo la matamos con el calor o la desinfección, ¿vale? Entonces esa es la regla un poco para todas estas cosas que hemos comentado de conservas frías o conservas a temperatura ambiente. Lau pregunta también, especias permitidas, canela, romero, orégano, perejil, pimienta. Normalmente las especias secas que usamos para cocinar, y más aún en las cantidades que usamos para cocinar, son seguras y no hay ningún problema. Lo que tenemos que tener en cuenta en este sentido es, bueno, la canela que sea, esto me gusta a mí siempre recomendarlo, de la variedad Ceilán,
Y luego lo que tenemos que tener en cuenta son las infusiones, las hierbas, que además tienes un vídeo en mi perfil en el que hablo de eso, pero las especias así para cocinar sin ningún problema, ¿vale? Y ya esa queda respondida también. ¿Con qué habría que desinfectarla? En supermercados no venden desinfectantes. Sí, en Carrefour tienen, en Alcampo también, en Ahorramás también. Escríbeme por privado, Ana, y te envío los enlaces. Y también de Amazon, la lejía de uso alimentario. La tienen en Amazon y en esos 3 supermercados que te he dicho, yo las he visto y además que tengo los links guardados de los supermercados, ¿vale? Vale. Y fruta pelada habría que desinfectar también, solo por no desinfectar compro fruta de pelar. Bueno, obviamente aquí el riesgo siempre es menor, lo ideal siempre también es desinfectarla cuando la voy a pelar, porque si tiene algo y lo voy arrastrando con el cuchillo, pues bueno, el riesgo, pues como te digo, es menor, ¿vale? Pero si lo podemos hacer como hemos comentado antes, cuando lo compramos, desinfectamos todo, lo guardamos en el cajón limpio y ya me olvido, no tengo que volver a desinfectar cada vez que voy a comer, que es un poco lo que es un rollo, ¿no? Vale. Yo compro desinfectante alimentario marca Sanicentro, eso es, justo, el de Sanicentro es el como más típico, lo tenéis eso en Amazon, Sanicentro lo venden también en Alcampo y lo he visto en la web de Ahorramás, así que ese está bastante fácil de encontrar. A veces los tienen también en farmacias. Ana ha dicho antes que en Carrefour venden, eso es, Carrefour tiene el de su marca, gracias Raquel. Lejía de uso alimentario, la ha comentado antes. Gracias, chicas, estáis súper atentas. Muchas gracias por contestar también a esa parte que ya la habíamos respondido. En Bonpreu Esclat está Sanicentro también. Gracias, Irene. Pues ahí tenéis las que habéis preguntado por el tema de la lejía. Ya está ahí respondido dónde están. Mil gracias, chicas. Termino con la parte de los quesos y lácteos, ¿vale? Quesos, me habéis preguntado, ¿se puede comer queso no pasteurizado si está cocinado como en la pizza? Que además lo habéis preguntado aquí también. Sí, porque cuando someto al queso a la alta temperatura del horno, cuando voy a hacer la pizza, ya estoy acabando con la listeria, si la había, ¿vale? Entonces sí se puede hacer así. Cualquier queso horneado suficiente pasaría a estar seguro por el cocinado, por el calor. Pero si está en el horno desde el principio, ¿vale? Porque a veces se pone como al final el quesito azul por encima. No, cocinado y horneado desde el inicio. Vale, queso cortado en buffet de hoteles, pues si no está conservado en refrigeración y ya está cortado y lo tienen ahí expuesto, yo te recomendaría que trataras de evitarlo, Mónica. ¿Se puede tomar leche de almendras? Sí, se pueden tomar, o sea, se pueden, como hemos dicho antes, ¿no? Son seguras las bebidas vegetales, sin problema. El kéfir, a mí me gusta siempre más el yogur en el embarazo, porque el kéfir, por la fermentación del hongo, en esta fermentación a veces deja un poco de residuo, bueno, a veces no, deja residuo de alcohol, entonces en cierta cantidad no pasa nada, ¿vale? Pero si podemos elegir un yogur, la verdad es que yo siempre os lo recomiendo más. Entonces el Roquefort en alguna salsa caliente o pizza se puede usar. Sí, si está suficientemente cocinado, si está cocinado por completo, no hay problema. En la temperatura del horno o si ha llegado hasta ebullición, imagínate, en la salsa, no hay ningún problema, ¿vale? Lo comes caliente, eso sí, y ya está, sin problema. Leche fresca pasteurizada, que aparece en algunos productos lácteos. Sí, porque lo que no podemos es, no es seguro, al final, tengo que yo también cuidar el lenguaje. Como estamos hablando aquí muy rápido, se me escapa. Lo que no es seguro es la leche cruda. Por ejemplo, cuando encontramos un queso hecho con leche cruda, pues eso es lo que no es seguro. Pero la leche fresca pasteurizada, sí, sin problema, ¿vale? Quesos pasteurizados, sin problema. Jamón serrano y bacon cocinados en la pasta o guiso, lo mismo que con los quesos. Además tenéis un vídeo hablando del jamón y del chorizo de hace poquito. Si están guisados, si están cocinados en croquetas, en ese tipo de preparaciones que queda completamente cocinada la carne, pasa a ser seguro. El problema es que los embutidos están crudos, ¿vale, chicas? Que es lo mismo que hablábamos con los pescados. Luego, cuando me preguntáis por un producto concreto,
si no me enviáis la foto de la etiqueta o si no podemos verlo físicamente es complicado saber si es seguro o no, ¿vale? Pero en general, jamón, todo esto que hemos dicho, sí, sin problema. ¿Puedo comer mejillones en escabeche? Ya ha llegado vuestra pregunta. Creo que 4 veces se ha repetido aquí en el directo y la estoy dejando pasar, pero porque sabía que estaba aquí, que la había preguntado Noelia. Mejillones en escabeche. Sara habla del vinagre, salsas con vinagre. Sonia, ¿qué pasa con el vinagre? Andrea, pepinillos. Antes acabáis de comentar alguien por aquí, vinagres recomendables o seguros. ¡Qué temazo el vinagre, chicas! Esto es súper personal. Voy a beber agua para afrontar el tema del vinagre. El vinagre en sí, el que solemos comprar en el súper y demás, que está pasteurizado, no es un problema, ¿vale? A nivel de seguridad, en ese sentido, de crecimiento de microorganismos, además es complicado porque... lo hablábamos antes, ¿no? Cuando me habéis preguntado si se puede usar el vinagre para limpiar la fruta y la verdura. Crea un medio en el que es complicado que crezcan microorganismos. Entonces, ese no es el problema del vinagre. En ese sentido, podemos considerarlo seguro. Ahora bien, el vinagre en su proceso de fermentación deja un poco de residuo de alcohol. Sobre todo los vinagres de vino. Esto es menor, por ejemplo, en un vinagre de manzana, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, lo voy a usar en una salsa, como me preguntaba una de vosotras, Sara, la salsa barbacoa que lo lleva, luego además que lo lleva en poca cantidad y yo me pongo poca cantidad de salsa y esa salsa para hacerse lleva un proceso de cocinado, es muy complicado que ahí quede algo de residuo, ¿vale? Pero yo cuando intento que reduzcáis el uso del vinagre o recomiendo que lo reduzcáis es para aliñar a chorro las ensaladas, porque ahí sí que he hecho más cantidad y no va después cocinado ni nada, entonces sí que queda un poquito de residuo de alcohol. ¿Es algo significativo? Sí, Alba, justo, estoy contestando a eso. ¿Es algo significativo? No es una gran cantidad, ¿vale? Pero está ahí, entonces esto depende de cada una, de cómo quiera gestionar este riesgo. ¿Es un riesgo elevado? Honestamente, en mi opinión, no lo es. Pero es una realidad que tenemos que conocer y que es una información que está ahí y que tenemos que saber. Entonces, para hacerlo fácil, mi recomendación, que me habéis preguntado y estamos aquí en directo en mi cuenta, mi recomendación es no usarlo para aliñar, ¿vale? A chorro y demás, en gran cantidad, no usarlo para aliñar. Si está en salsas, no es tan problemático, es todavía menos significativo que en un aliño. Y si están encurtidos, como habéis preguntado algunas, como Andrea, Sonia o Noelia, en los escabeches son encurtidos, los encurtidos tratar de enjuagarlos, ¿vale? Un poquito. Pues justo, Maribel, esto es lo que acabo de... Justamente, ¿qué timing? Lo he contestado y lo has preguntado. Y luego los escabeches sería un poco como el aliño, vienen en más cantidad, entonces ahí sí que intentar evitarlo. ¿Hablas de cualquier tipo de vinagre? Hablo sobre todo, Ana, del vinagre de vino, ¿vale? El vinagre de manzana, por ejemplo, deja todavía menos residuo de alcohol en su fermentación, por lo tanto ahí sí que ya apenas es significativo. Pero bueno, un poco en resumen, mi recomendación es evitarlo para aliñar y en salsas comerciales que lo incluyen, pues es una cantidad todavía más pequeña y luego además eso, como decíamos, en general está sometido a pasteurización, así que no sería todavía menos significativo, ¿vale? Y con esto cerramos todas las preguntas que había en la cajita de preguntas que dejé. Chicas, más de 50 preguntas hemos respondido, llevamos aquí 1 hora y cuarto, o sea, un domingo de finales de julio. Yo agradecida de que estéis aquí conmigo en vez de, oye, pues estar por ahí tomando algo, que estéis aquí cuidando vuestra alimentación en el embarazo y que me estéis acompañando este domingo por la tarde. Yo feliz y agradecida. Muchas gracias por haber dejado todas estas preguntas, por compartir vuestras experiencias, también de cómo os sentís en relación, pues como hemos hablado, ¿no? Al peso, a la culpa, al miedo. Muchísimas gracias. Haremos esto, gracias a las otras chicas,
preguntas. Haremos esto una vez al mes porque yo creo que es útil, que sirve para que dejéis dudas y luego además a mí me viene genial que a veces también después me escribís, me preguntáis, hablamos un rato, os conozco, entonces yo encantada. Estamos tomando algo mientras te escuchamos. Mira, Irene, yo hoy nada, agüita, pero otro día me hago un café o algo más interesante y nos lo tomamos juntas. También contaros, como os he dicho al inicio, que toda la parte de personalización, acompañamiento de nutrición en el embarazo, todo lo que es individualizar todas estas recomendaciones, las que queráis llevarlo más, pues eso, ¿no? Al detalle y acompañadas. Podéis escribirme por privado, me escribís mamá y yo ya sé que queréis información sobre eso y hablamos tranquilamente sobre qué necesitáis. Os explico cómo funciona el acompañamiento, que está hecho a medida de cada una de vosotras y lo vemos con calma, ¿vale? Y el mes que viene nos volveremos a ver en directo. Así que id preparando vuestras preguntas porque también estaremos aquí un domingo de agosto juntas charlando y tomándonos lo que sea, Irene. Que tengáis buen domingo, que tengáis buena semana y para las que estáis suscritas, por cierto, al email, a la newsletter, las que habéis recibido la guía y todo eso, el martes, que es mi cumpleaños, tenéis un regalo en el email. Así que si no tenéis la guía, buscad el vídeo que está de los primeros y os la envío. Nada más, chicas, gracias a vosotras y que tengáis muy buena semana. Os mando un beso enorme. Nos vemos. Chao.